nothing to do. Selena Quintanilla Pérez fue una cantante, compositora, modelo, actriz, diseñadora de modas y vocera estadounidense. Conocida como la reina de la música tejana, fue una de las artistas latinas más vendidas de la década de los 90. Su trabajo en el campo de la moda y la música la convirtió en una de las artistas latinas más destacadas de finales del siglo XX. Selena Quintanilla Pérez nació un viernes 16 de abril de 1971 en la ciudad de Lake Jackson, Texas. Estaba a punto de cumplir 24 años de edad cuando una mujer loca, psicópata, enferma de envidia le arrebató su vida. Creció en Lake Jackson e hizo su educación primaria en la escuela Oram en Roberts, cerca de Dallas, Texas. Cuando era niña, solía cantar con sus hermanos, Abby y Suzette, en el restaurante Tex-Mex de su padre, Papagayos. Pero debido a que el exceso de petróleo de la década de los 80 se vino abajo en Lake Jackson, su padre se vio en la penosa situación de cerrar Papagayos y declararse en bancarrota, migrando así a Corpus Christi. Estando en Corpus Christi, Selena seguía actuando con la banda Selena y los Dinos, al mismo tiempo que asistía a la West Oso Junior School. Pero a medida que su popularidad como cantante creció, enfrentó problemas con su educación y sus maestras. Marilyn Greer, que era su maestra, mostró desacuerdo sobre su carrera como cantante, ya que creían que la presionaban mucho a una edad temprana. Su maestra amenazó a su padre con denunciarlo a la Junta de Educación en Texas, y después de varios encontronazos con la señora Greer, Abraham decidió sacar a Selena de la escuela cuando estaba en 8º grado y la admitió en la American School, una escuela de correspondencia en Chicago, la misma institución que educó a la familia Osmo. Ahí se graduó a la edad de 17 años. Luego fue aceptada en la Universidad Estatal de Luisiana, pero hizo su especialización en Administración de Empresas por Correspondencia en la Universidad del Pacífico Occidental, Hawái. Su padre, Abraham Quintanilla II, mexicoamericano, un músico retirado, y su madre, Ofelia Quintanilla Zamora, de ascendencia cherokee, y fue criada como testigo de Jehová. Sus hermanos mayor, Abraham Quintanilla III, también conocido como Abby, productor de canciones y guitarrista, y su hermana Suzette Quintanilla, quien después de la muerte de Selena se retiró de la música. En 1989, Chris Pérez, músico y compositor, se convirtió en miembro de su banda Selena y los Dinos, tras ser contratado por el padre y el hermano de Selena. Según relató en su libro Para Selena con Amor, las personalidades de los dos eran totalmente distintas. Mientras él era callado y tímido, Selena era extrovertida y alegre. Desde que comenzaron a trabajar juntos, la atracción fue inmediata, a pesar de que Chris mantenía una relación amorosa con una chica en San Antonio. Después de convivir un tiempo con Selena y tras un viaje a Acapulco, sus sentimientos comenzaron a fluir. Chris trató de alejarse de Selena, pues sabía que tener sentimientos por ella solo pondría en peligro su estadía en la banda, y una relación con Selena sería algo imposible. Pero luego de un tiempo decidió luchar por Selena después de no lograr distanciarse de ella. Finalmente, los dos confesaron quererse en un restaurante de Pizza Hut y pronto comenzaron una relación. Sabiendo que su padre, Abraham, no aceptaría esa relación, trataron de ocultar lo que sentían hasta que su hermana Suzette los delató.
A Chris no le quedó más remedio que renunciar a la banda después de que el padre de Selena les advirtiera que esa relación debía terminar. La madre de Selena, Marcella, parecía aceptar la relación. Pero el 2 de abril de 1992, la pareja de enamorados se escaparon y se casaron en el juzgado del condado de Nueces, con la creencia que su padre Abraham nunca aceptaría la relación y una vez casados no tendría más remedio que aprobarlos. Querían mantener su matrimonio en secreto durante algún tiempo, pero los medios de comunicación hicieron público que se habían fugado y contraído matrimonio. Selena y Chris vivieron en un apartamento que era de Selena en Corpus Christi hasta que su padre aceptó su matrimonio. En 1981, Abraham Quintanilla II formó una banda llamada Selena y los Dinos. Selena se convirtió en la vocalista principal, su hermano mayor, A.B., en el bajista, y su hermana Suzette se unió como baterista en la banda. Su padre comenzó a administrar y promover la banda. Se presentaban en bodas, 15 años y ferias. La banda interpretó composiciones de música tejana, un género en español con influencia alemana que era predominantemente masculino. Después de que Selena se hizo muy popular, el sello con sede en Texas, Freddie Records, firmó con Selena y la banda, lo que ayudó a la banda a grabar su primer álbum, Mis Primeras Grabaciones. Después del lanzamiento de su primer álbum, Freddie Records les dijo que aún no estaban listos para el lanzamiento profesional de sus álbumes. Más tarde, fueron descubiertos mientras actuaban en 1987 por GP Production, a través de la cual lanzaron su segundo álbum, Alpha, que se convirtió en el primer álbum de la banda en ser lanzado sin acciones legales ni amenazas. Luego la banda lanzó los álbumes Muñequito de Trapo, And the Winner Is y Preciosa. La banda lanzó su último álbum, Dulce Amor, en 1988, después de que Selena firmara como solista para EMI Latin Records en 1989. Cuando fue notada en los Latin Music Awards por José Bejar, el entonces director de Sony Music Latin también quería contratar a Selena como solista, pero su padre eligió a EMI Latin debido al potencial de un álbum cruzado. Después de firmar como solista, comenzó a hacer música con su propio nombre y la banda continuó actuando con ella en sus conciertos. Después de su muerte en 1995, Los Dinos se disolvió. El 17 de octubre de 1989, Selena hizo su debut como solista con su álbum homónimo tejano. El álbum se ubicó en el número 7 en la lista de álbumes regionales mexicanos de Billboard en Estados Unidos y se convirtió en su primera grabación en debutar en una lista de música nacional. Su hermano A.B. se convirtió en parte de su carrera musical, ya que fue su principal productor y compositor. Luego grabó álbumes tejanos como Ven Conmigo, Entré a mi mundo y Amor Prohibido. Su tercer álbum de estudio, Entré a mi mundo, lanzado en mayo de 1992, ocupó el primer lugar en la lista de álbumes regionales mexicanos de Billboard en Estados Unidos durante 8 meses consecutivos y fue certificado 10 veces platinos por la RIA por ventas de 600,000 unidades equivalentes a álbumes. Entré a mi mundo también marcó su álbum revolucionario y el primer álbum tejano de una artista femenina en vender más de 300,000 copias. Antes de su muerte, Selena estaba grabando su primer álbum en inglés, Dreaming of You, que se lanzaría en septiembre u octubre de 1995. Sin embargo, después de su muerte, el álbum se lanzó en julio de 1995. Muchos de sus álbumes combinados y en vivos fueron lanzados póstumamente. En 1993 hizo su debut actoral junto a Eric Estrada en una telenovela mexicana titulada Dos mujeres, un camino.
También tuvo una pequeña participación en la película Don Juan de Marco en 1995 y en 1994 había lanzado su línea de ropa con el diseñador Martín Gómez y abrió 2 boutiques llamadas Selena Etcétera en Corpus Christi y San Antonio. Ambas boutiques contaron con salones de belleza internos. Sus boutiques fueron administrados por Yolanda Saldívar, quien se convirtió en su asesina. Antes de su muerte, también estuvo en conversaciones sobre la apertura de más tiendas en Monterrey, México. Después de su muerte, sus tiendas pasaron a manos de su viudo, Cris Pérez. Sin embargo, para el 2009, ambas tiendas fueron cerradas. Cuando solía actuar como miembro de Selena y los Dinos, conoció a Yolanda Saldívar, entonces una enfermera titulada que se declaró a sí misma como la mayor fan de Selena. Yolanda conoció a su padre Abraham y habló sobre la apertura de un club de fans de Selena. A él le gustó la idea, ya que pensó que le daría una gran popularidad al grupo. Después de que creó el club, Yolanda se hizo cercana a Selena y a su familia, y pronto fue nombrada presidenta interina del club en 1991. En 1994, Yolanda fue nombrada por sugerencia de don Abraham administradora de la boutique de Selena. 8 meses después, Yolanda firma como agente registrada de Selena Etcétera en San Antonio, Texas, y Yolanda pronto se muda de San Antonio a Corpus Christi para vivir más cerca de los Quintanilla. En 1994, cuando disminuyó el número de empleados en las boutiques, sus tiendas sufrieron enormes pérdidas. Según los empleados, Yolanda solía deshacerse de los empleados que no le agradaban. Incluso, después de que las quejas llegaron a oídos de Selena, ella no les prestó atención, ya que tenía una fe profunda en Yolanda y que ésta tomaría decisiones a favor de su empresa de moda. Los empleados decepcionados se acercaron al padre de Selena, Abraham, quien se tomó el asunto en serio y le advirtió a Selena tuviera cuidado con Yolanda. En enero de 1995, el diseñador de moda de Selena, Martín Gómez, su prima Debra Ramírez y los clientes expresaron sus preocupaciones sobre las habilidades de gestión de Yolanda. Ese mismo mes, enero de 1995, Abraham, padre de Selena, inició una investigación privada sobre Yolanda después de que comenzaron a recibir llamadas de fanáticos por no haber recibido nada a cambio del pago de la membresía en el club de fans de Selena. La investigación privada reveló que Yolanda había malversado más de $30,000 a través de cheques falsificados del club de fans y boutiques. La noche del 9 de marzo de 1995 se realizó una reunión en la que Selena, su padre y su hermana Suzette confrontaron a Yolanda y le presentaron sus inconsistencias sobre los fondos desaparecidos. Su padre prosiguió con la prohibición de que Yolanda se contactara con Selena y la amenazó con involucrar a la policía si ésta no podía probar que era inocente. Selena trató de comunicarse con Yolanda porque no quería perder a su amiga y también porque Yolanda tenía los registros bancarios, extractos y registros financieros necesarios para la preparación de impuestos. Yolanda, días antes del asesinato, se demoró en entregar los extractos bancarios y todos los datos de las tiendas a Selena. Pero el 31 de marzo de 1995, con el pretexto de entregarle los datos de las tiendas y de un abuso sexual que, según ella, ocurrió en México, citó a Selena en la habitación 151 del motel Days Inn, donde Yolanda estaba pasando unos días mientras permanecía en Corpus Christi. Ese mismo día, el 31 de marzo de 1995, Selena fue a encontrarse con Yolanda y la llevó al hospital para que la examinaran por agresión.
Ahí, Yolanda tuvo un breve examen físico sin un examen ginecológico, ya que la enfermera Carla Anthony sugirió que Yolanda necesitaba hacerse un examen de violación en San Antonio, donde ella era residente. Más tarde, siempre en el mismo día, de regreso a la habitación del motel, Selena le pidió a Yolanda los papeles financieros. No se sabe con certeza qué tipo de discusión hayan tenido en el interior de esa habitación que condujo a que Yolanda, a las 11:48 am, sacara un arma de su bolsa y le disparara a Selena cuando ésta parecía retirarse de la habitación. Selena recibió un disparo en la parte inferior del hombro derecho. El disparo cortó una arteria y le causó a Selena una severa pérdida de sangre. Selena dejó un rastro de sangre de 392 pies de largo mientras corría hacia el vestíbulo gravemente herida. Con Yolanda todavía persiguiéndola y llamándola perra, un empleado del motel reconoció a Selena y llamó al servicio de emergencia. Cuando ella se derrumbó en el suelo, antes de perder el conocimiento, Selena nombró a Yolanda como su atacante y le dio a la secretaria el número de la habitación donde le dispararon. Al mismo tiempo, Yolanda trató de huir de la escena en la camioneta que conducía, pero fue detectada por un patrullero de la policía. Después de casi 9 horas y media de enfrentamiento con la policía y el FBI, Yolanda se rindió. Para cuando Yolanda se rindió, muchos de los fanáticos de Selena se habían reunido en el lugar y lloraron. A su llegada al hospital Corpus Christi Memorial, el médico de urgencias que la atendió decidió realizar un intento de reanimar a Selena, ya que el cardiólogo Louis Elkins continuó con el tratamiento y la intervino. Después de que terminó la cirugía, los médicos pudieron establecer un latido cardíaco errático, pero solo fue suficiente para transferirla a la sala de trauma. A la 1:05 de la tarde del 31 de marzo de 1995, Selena fue declarada muerta por pérdida de sangre y muerte cerebral. Se realizó una autopsia el mismo día debido a la gran cantidad de medios de comunicación y el interés público. La autopsia reveló que la bala había entrado en la parte superior derecha de la espalda de Selena, cerca de su omóplato, atravesando la cavidad torácica, cortando la arteria subclavia derecha y saliendo por la parte superior derecha del pecho. En octubre de 1995, un jurado de Houston demostró que Yolanda era culpable del asesinato en primer grado de Selena Quintanilla y la condenó a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional después de 30 años, la sentencia máxima dictada por un tribunal en ese momento. El 1 de abril de 1995 se llevó a cabo una vigilia que atrajo a 3,000 fanáticos en Bayfront Plaza en Corpus Christi. Durante el evento, se anunció la vista pública del ataúd que tuvo lugar en el auditorio de Bayfront al día siguiente. Durante casi una milla, los fanáticos se alinearon para ver el ataúd de Selena. Incluso, hubo rumores de que el ataúd estaba vacío y antes de que los rumores se salieran de control, se pidió a la familia Quintanilla que tuviera una vista del ataúd abierto. Cerca de 30,000 a 40,000 fanáticos pasaron por el ataúd de Selena y más de 78,000 personas firmaron un libro de condolencias. Videos y fotografías fueron prohibidos a pedido de la familia Quintanilla. El 3 de abril de 1995, su entierro se llevó a cabo en Seaside Memorial Park en Corpus Christi, al que asistieron unos 600 invitados, en su mayoría miembros de la familia. Su entierro fue transmitido en vivo por la estación de radio Corpus Christi San Antonio sin el consentimiento de su familia.